Salamanca. Tierras del Toro. Tierras verdes y cielos entoldados que dan forma al pericardio del corazón del Campo Charro. Estamos en la demarcación de Martín de Yeltes, en un pedazo de la parte salmantina que mira de cerca a la frontera de Portugal. Este caserío de paredes blancas y techumbre de teja curva, colocada a canal y cobija, pertenece a la finca El Collado, donde se asentó en tiempos lejanos una familia ganadera con clara vocación de servir a la crianza del toro bravo, la de Sánchez Arjona. Junto a una valla chiquita de piedra, encontramos a los toros merodeando por la orilla de la charca a la búsqueda de las frescas, finas y breves plantas que emergen del pastizal y preparándose para iniciar el suave ejercicio que pone a punto la actividad de su aparato locomotor. Son los toros de Sánchez Arjona que trajeron nueva sangre brava a estas tierras, compartiendo los espacios naturales del Collado con los de la casta vieja y clásica de esta casa, la de Coquilla. En los toros provenientes de la rama bovina importada no hace muchos años, las hechuras manifiestan su inequívoca procedencia. Son productos del encaste Domecq, concretamente del que ha conseguido Juan Pedro. El cuerpo de los animales es alto y fuerte, sus carnes y su cuerna abundantes. Es el tipo de toro que prolifera por toda la geografía peninsular. Es el encaste más extendido. La manada de machos cuyas respetables hechuras les confieren la categoría de toros ya preparados para la lidia, se recoge en este paraje de privilegiada situación, ideal para el aposento y crianza de las reses bravas. Esta finca está situada en el término municipal de Martín de Yeltes, en la provincia de Salamanca, a unos 60 kilómetros de la capital, en dirección a Ciudad Rodrigo, Portugal. Está en pleno corazón de lo que se conoce como el Campo Charro, es decir, un tipo de fincas que tienen pues, arbolado, de encina, básicamente, también roble, y son bastante llanas y muy indicadas para la explotación de ganado vacuno. Posiblemente Martín de Yeltes sea uno de los pueblos de España que tenga más número de ganaderías, ¿no? Porque es un término municipal con bastante extensión y en el que hay varias fincas que tienen ganaderías bravas. Por los encinares y el robledal de los Sánchez Arjona se cuidan y preparan los lotes de toros que lucirán la divisa verde y plata en las funciones taurinas que demanden su presencia. Toros de pieles negras, de tonos uniformes o ribeteadas con salpicones de blanco, coloradas y castañas, de larga complexión y finas defensas, que proceden de Juan Pedro Domecq Solís, y otras de cuerna breve y volumen reducido que componen la irrenunciable reserva de Coquilla. Las reses de la rama más solicitada en el mercado taurino, las de origen Domecq, pueden observar a lo lejos el comportamiento de los miembros de la otra rama tradicional y emblemática, más arisca y peleona, que se conserva en espacios independientes y es objeto de especial manejo. En esta casa hay dos ganaderías diferenciadas. Hay una que se anuncia como Sánchez Arjona, que tiene origen Juan Pedro Domecq y es, por lo tanto, pura de esa ganadería. Y es, digamos, la más numerosa, ¿no?, en cuanto a número de animales. Y por otra parte tenemos también una ganadería con mucha más tradición en la casa, es decir, mucho más antigua en la familia, que se anuncia como Coquilla Sánchez Arjona y es de Encaste Santa Coloma, rama Coquilla. O sea, Coquilla es una rama de Santa Coloma que nace en Salamanca en los años 1916 al 20
y que, bueno, pues luego va llegando a mi familia y estamos intentando mantenerla. Y ya digo, con un número quizá más limitado de cabezas, pero desde luego también con mucha ilusión. El Collado, como todas las fincas de Salamanca, se ha beneficiado este año de las lluvias de primavera y la hierba ha tapizado lomas y llanuras con el esponjoso lienzo de su pasto. El ganado aprovecha las benéficas consecuencias del factor meteorológico más deseado por estos pagos, de muy bajo índice pluviométrico, y disfruta del verdor que oculta las arcillas prensadas de la corteza de su suelo y del cobijo que proporciona la fronda espesa de la arboleda. Estas vacas pertenecen a uno de los 7 lotes en que están divididas las hembras de vientre de la ganadería. Por su pelo y por su tipo se reconoce enseguida la estirpe de Domecq, que se transmite a las crías fecundadas tras la cubrición de un toro semental del mismo origen. Son vacas apartadas y reunidas en grupos de 20 o 30 unidades que viven encerrados independientemente de los que ocupan otras hembras que se encargan de parir los coquillas de Sánchez Arjona. Pero la base principal de la ganadería se apoya en las reses que llegaron a Salamanca hace casi un cuarto de siglo y que mantienen una línea de rendimiento altamente gratificante para su criador. Los Juan Pedros, señalados con el antiguo hierro ganadero de esta familia tan taurina y tan campera, son ahora los más representativos de Sánchez Arjona, cuyos comienzos en la apasionante tarea de criar el toro bravo fueron bien diferentes. Esta ganadería empieza a funcionar al principio de los años 40, en la que mi padre, Jesús Sánchez Arjona, compra vacas y sementales, un lote de vacas y sementales a la familia de mi madre, los Sánchez Fabrés, que a su vez tenían una de las ramas de la ganadería de Coquilla, que a su vez proviene de Santa Coloma y que llevaba en Salamanca pues desde 1916. Y esa ganadería se mantiene, digamos, con el encaste Coquilla, mientras vive mi padre, y luego nosotros seguimos manteniéndolo hasta primero de los años 80, en que en realidad por exigencias del mercado adquirimos un lote también de vacas y 2 sementales a Juan Pedro Domecq. En realidad el hecho de cambiar de Coquilla, que no es cambiar sino de tener el encaste de Domecq, el encaste Juan Pedro Domecq, además del de Coquilla, aunque aparte de él, es, como he dicho antes, por razones de mercado. Es decir, el mercado exige hoy día un tipo de toro que con el encaste Coquilla es difícil conseguir, y quizá el toro de encaste Domecq es hoy día el que más responde a esa necesidad. Las necesidades del mercado taurino tienen relación con la puesta a punto del estado físico de los toros, cuyas otras necesidades son alimenticias, las que habrá de procurar satisfacer el pienso que sirve de complemento a la ingestión de los componentes naturales del terreno. El alimento complementario se vierte a diario en los morriles metálicos colocados en una de las calvas de la finca, rodeada de encinas y de generosa superficie. Son pesebres de rudimentario aspecto, en ocasiones logrados por el aprovechamiento de algunos materiales desechados, pero con independencia del continente, lo importante es el contenido que recogen. Esto que hemos visto es una de las faenas más importantes en el día a día de una ganadería brava, porque la alimentación del toro, sobre todo en el último año, pues hay que hacerla de una forma pues muy racional. Normalmente en esta ganadería, desde luego, y en casi todas, se le da de comer 2 veces al día, una primera hora de la mañana, bastante de primera hora, y luego ya al caer la tarde.
Al reclamo de la comida recién servida, los toros avanzan hacia los puestos que elegirán al azar en la amplia mesa natural del Campo Bravo. Son los momentos en los que el toro de Lidia se muestra más relajado. Ello nos permite contemplar la belleza anatómica de estos animales y estudiar los rasgos físicos que definen al encaste del que proceden. En el claroscuro que proyecta el espeso enramado sobre el fornido cuerpo de los toros o en la claridad de los espacios abiertos, el tipo Domecq de los Sánchez Arjona se pone de manifiesto en la estampa y en el comportamiento. Como en la inmensa mayoría de las ganaderías que proliferan en esta parte adhesada de las tierras salmantinas que miran al poniente, los toros bravos llegaron hasta aquí desde otras tierras más meridionales y más cálidas. El toro andaluz sigue siendo el inquilino principal del solar castellano de nuestra Cabaña Brava. Las dos ganaderías que hay en esta casa provienen, una de forma más cercana y otra de forma más lejana en el tiempo, de ganaderías andaluzas, es decir, tanto la de Juan Pedro Domecq como Santa Coloma, pues son ganaderías andaluzas. Y a este respecto, alguna vez me han preguntado que por qué vienen más toros de Andalucía a Salamanca, vienen los toros de Andalucía a Salamanca y no van los toros o las vacas, mejor dicho, de Salamanca a Andalucía. Bueno, eso también es otro tema derivado del mercado, pero no es tampoco absolutamente cierto. Es decir, ha habido ganaderías de Salamanca que han ido a Andalucía. Por ejemplo, la ganadería actual de Dolores Aguirre era comprada a Atanasio Fernández a través de María Teresa Osborne, que la tuvo antes que Dolores Aguirre. También lo es la ganadería de Antonio Ordóñez, una de las ganaderías que tuvo Antonio Ordóñez, tuvo otra de origen Morube, pero tenía también otra ganadería de origen Atanasio y algunas más. O sea que ese es un tema que sí, que efectivamente quizá el flujo haya sido mayor de Andalucía hacia Salamanca, pero también ha habido ganaderías salmantinas que han ido a Andalucía. Muy recientemente se ha vendido una punta de la rama Santa Coloma que tiene Javier Pérez Tabernero, se ha vendido también para la provincia de Jaén, e incluso la ganadería de Coquilla, cuando se dividió en 1934, 2 lotes fueron también a la provincia de Jaén. Con independencia de la dirección de los flujos de ganado de Lidia que contempla la historia, lo cierto es que el ontanar principal que provoca la afluencia de sangre brava hasta los campos de Salamanca está ubicado tierras abajo de la piel de toro. La que se almacena en las reses de la ganadería que dirige Javier Sánchez Arjona viene avalada por el prestigio de las líneas de Parladé, Mora Figueroa y de Santa Coloma, los Domecq, que entraron en el collado en el año 1983, y los Coquilla, que les precedieron en 1944. Ahondando en el historial genealógico de las dos ganaderías que conviven en un solo territorio, se puede llegar a la conclusión de que su raíz es la misma, la que sirve de soporte al tronco Vistahermosa. Pero ni el fenotipo de los animales ni su carácter aconsejan la siempre arriesgada operación del cruzamiento. Quienes se dejaron seducir por la tentación de averiguar las consecuencias no obtuvieron favorables resultados. Con respecto a la posibilidad de un cruce entre las dos ganaderías, es un tema que tenemos absolutamente descartado, pues porque es una prueba que nosotros nunca hemos hecho, pero no la hemos hecho precisamente porque la hemos visto, hemos comprobado que algunas otras ganaderías no lejos de aquí
Lo intentaron en su momento y la verdad es que no funcionó absolutamente, ¿no? Y en vista de eso, pues nosotros ni siquiera lo hemos intentado. Creo que es muy difícil cruzar esos dos encastes. Asistimos ahora a una de las secuencias que envuelven de ternura a las faenas del campo bravo. Fisgando, alrededor de matojos, amapolas y gramíneas salvajes, se busca afanosamente algo que se ha refugiado entre la espesura que rodea los edificios del cortijo. Al fin se encuentra y se rescata de su eventual madriguera. Es un recental de pocos días de edad al que los hombres del campo charro procuran alimentar con la leche templada y almacenada en un biberón de considerables dimensiones. El animalito consume con avidez el contenido del recipiente sorbiendo de la tetilla artificial que sustituye a la ubre materna. No tiene madre, pero tiene un grupo de padrinos que le procuran la ración diaria de tan rico alimento con el que repondrá fuerzas para mostrar la esgrima de su embestida y ganará carnes antes de que sea integrado en el cerrado que le corresponde. El ganadero relata las circunstancias que han propiciado tan curiosa y enigmática situación. Este becerro se ha recogido y se ha traído al jardín hace unos días, hace concretamente 5 o 6 días, porque se murió la madre cuando tenía 20 días. Y entonces, claro, con esa edad tan temprana es imposible que se pueda mantener, porque hay que darle leche, como es lógico. Pero hemos tenido hace no mucho un caso similar, pero en pleno invierno, y concretamente el año pasado. Y entonces nació un becerro con una noche que hacía 12 grados bajo cero, y entonces se congeló con el propio líquido que traía del seno materno. Y entonces hubo que recogerlo, traerlo a casa y en una chimenea irlo deshelando porque lo tenía completamente congelado, y se le volvió a llevar a la madre. Pero entonces la madre, claro, se dio cuenta, ¿no?, que se había andado con el becerro, se le había pues hecho todas esas operaciones de quitarle el hielo, etcétera. Y entonces la madre lo rechazó, no lo quiso, y entonces tuvimos que también traerlo y también, criarlo también a biberón aquí en casa. Son los avatares que con frecuencia suceden en el campo bravo. En este campo de Salamanca en el que el sol de la mañana ha conseguido abrir los azules de su cielo, y donde los toros se reúnen junto a los troncos leñosos y seculares de las encinas para observar desde la penumbra que les conforta lo que sucede a su alrededor, mientras se va consumiendo el pienso que les fortalece y el tiempo que determinará su partida hacia los ruedos. Los toros de Sánchez Arjona siguen su ruta junto a los vallados de piedra que señalizan los cerrados o cuarteles del collado. Corren o comen, rumian o descansan. Ese simplemente es su régimen de vida durante los 4 años largos de su existencia. Una larga y regalada existencia en su hábitat natural. Un privilegio que les es negado al resto de los animales de otras razas bovinas, condenados a un muy temprano final en el oscuro habitáculo del matadero. Para Javier Sánchez Arjona, los motivos que le impulsaron a introducir en su ganadería vacas y sementales de Juan Pedro Domecq no solo obedecen a las condiciones morfológicas de este tipo de ganado, sino a su incuestionable fondo de bravura y a otros valores complementarios como la nobleza y la capacidad de lucha hasta el final de la larga lidia que exige el toreo contemporáneo. Bravos también son estos toros, pero de cuerpo y cuernos más reducidos, lo cual, mientras no cambie la filosofía actual, impide que la ganadería Coquilla de Sánchez Arjona visite las grandes ferias de la temporada taurina. El ganado de las 2 ramas está repartido por los 15 cercados en los que se halla dividida la superficie del collado, agrupándose los machos por edades
pero manteniéndose distanciados de los espacios que ocupan las vacas, especialmente en la época de cubrición. Galopando sobre la montura vaquera, el personal de la finca controla a diario el orden en el consumo de la comida que se suministra a las reses 2 veces al día y los descansaderos que eligen para el reposo. También descansan y se refrescan las cabalgaduras en las profundas aguas de las charcas, a donde los vehículos a motor solo pueden asomarse tímidamente. Cuando la jornada termina, los caballos enfilan la vereda que conduce hasta las dependencias del cortijo. Los caballistas van en busca de los muros encalados que limitan patios abiertos de añejo sabor campero, pespunteados por la filigrana de la parra y adornados por maceteros que flanquean entradas y adornan rincones. En el interior de la casa solariega, Javier Sánchez Arjona nos refiere algunos datos de tan singular familia ganadera antes de regresar al campo para matizar acerca del entorno gremial que le rodea. Este cartel corresponde al primer festejo que lidió mi abuelo Sánchez Fabrés cuando compró, después de comprar la ganadería, la cuarta parte de la ganadería de Cubilla. Y en dicho festejo actuó, se anuncia aquí Coquilla, que se llamaba en realidad Jaime Coquilla, hijo del anterior dueño de la ganadería, que por entonces era novillero. Este cartel es un cartel reciente, del año 2004, y es de la feria de Arles en Francia, que yo creo que es bueno resaltar, pues eso, estas ferias tan importantes que hay en el sur de Francia, Arles, Nîmes, Bayona, Mont-de-Marsan, porque no cabe duda que la afición de Francia es un soporte muy importante para la fiesta de los toros. Esta es la familia Sánchez Fabrés a completo. En ella aparece mi abuelo en el centro, que es quien compra la ganadería de Cubilla, la cuarta parte de la ganadería de Cubilla, y el que inicia la andadura de la misma en la provincia de Salamanca, y que es la única rama que se mantiene de dicha ganadería. Luego, después de la guerra, mi padre, que aparece en esta otra foto, compra una parte de la ganadería común y se independiza como ganadero y empieza ya la ganadería en poder de la familia Sánchez Arjona. Las ganaderías de Salamanca son menores en número que las que hay en el conjunto de Andalucía. Eso hace que los ganaderos estemos aquí más concentrados, nos veamos más y tengamos quizá una relación pues más cercana, ¿no?, que en otras partes de España. En Salamanca hay muy buena concordia entre los ganaderos, en líneas generales, como siempre puede haber alguna excepción, pero en líneas generales la concordia es buena y como encima tenemos unos objetivos pues muy similares unos a otros, pues la verdad es que el entendimiento es muy bueno. La ganadería que iniciara Jesús Sánchez Arjona y Velasco con 85 vacas y 3 sementales adquiridos a la familia Sánchez Fabrés, de la que formaba parte su esposa Paz, ha experimentado una importante mutación con la llegada de una gran aportación de selecta sangre brava que convive con otra, no menos selecta, preservada en calidad de depósito en los cercados del Collado. Un ganadero de abolengo, Javier Sánchez Arjona, comparte los estímulos que le provoca la crianza de 2 emblemáticos encastes de nuestra cabaña de Lidia. La bravura manejada con buen criterio siempre será contemplada con beneplácito. En la orografía más abrupta de la provincia de Albacete, por su zona suroeste, los cielos derraman cortinas de bruma sobre vaguadas y colinas. El macizo de roca le dibuja una línea quebrada al horizonte. Este abigarrado paisaje de Castilla-La Mancha es también el refugio del toro bravo.
Pero antes de encontrarnos con el toro, muy cerquita de los barrancales de las dehesas, este reclamo nos invita a contemplar una obra maestra de la naturaleza. Los toros que nos aguardan pueden escuchar el primer llanto de un recién nacido, el río Mundo. Del lienzo de piedra se desprenden los tersos flecos de la corriente acuífera. Y de la cornisa adornada por matorrales surge la cortina fina del gran ontanar de agua cristalina. La torrentera llega a tierra firme formando una gran laguna alimentada también por meandros adyacentes. El conducto principal y los colaterales y secundarios componen una estampa bucólica de singular belleza. La roca tapizada de musgo que sirve al agua de tobogán se muestra como el mantón verde que la naturaleza ha querido bordar con encajes blancos. Para llegar hasta allí recalamos en Elche de la Sierra, antiguo Elchecico, villa cargada de historia que se recoge junto a la iglesia de Santa Quiteria. La tradición sitúa en este lugar la tumba del caudillo cartaginés Amílcar Barca. Dícese que a consecuencia de las heridas producidas por una estampía de toros con antorchas encendidas en los cuernos, arma letal de los iberos y referencia de los toros de fuego de algunas fiestas populares. Desde Elche de la Sierra tomamos la dirección de las Ramblas, recorriendo un camino abierto en la tierra arcillosa y caliza. Es un paisaje árido, de escasa arboleda, con matorrales y ribazos bordeando el camino. Por estos pagos anda metido el toro bravo, que trajo de los prados de la Janda un ganadero castellano manchego, que en pocos años ha conseguido un alto nivel de prestigio, Daniel Martínez. Bueno, aquí estamos en la finca de la Rambla, que es donde tengo yo la ganadería. Llamarse la Rambla, la ganadería, es porque la finca se llama La Rambla, y entonces pues se puede ponerle nombre a la ganadería de La Rambla. Y entonces esta finca está ubicada en un punto ya en lo que es la Sierra de Alcaraz, con la cuenca del Segura, y luego pues aquí de este punto que estamos, pues allá a los fondos se ve lo que son las sierras de Moratalla, que llamamos, que ya está cerca de Caravaca y toda esa zona. Pues aquí estamos en un punto alto. Y luego aquí a lo que es la izquierda mía se encuentra lo que es allí, y luego aquí a la espalda ya se encuentra la parte del norte, que es como si ya vamos para Albacete. La finca de las Ramblas probablemente debiera su nombre a lo accidentado de su terreno,
pero es un buen lugar para que el ganado bravo ejercite el músculo con los constantes cambios de paisaje. De la aridez y la dureza de la tierra caliza ondulada a las pinadas recogidas en zonas más abrigadas, el toro bravo se aclimata en ambientes naturales bien diferentes. Pero no por ello se evitan las peleas. Para estos casos y en estos parajes, un buen mayoral es imprescindible. Mayoral aquí también ya funciona bien, pues ya lleva también tiempo aquí, conoce muy bien los terrenos y sabe cómo tiene que buscarle la huerta para traerlo. O sea que también es una cosa buena, porque claro, si estos terrenos que son muy quebrados, muy bruscos, no es algún mayoral que conocer el terreno, también cuesta más trabajo de hasta que se acostumbra para sacar el ganado del según donde está. El mayoral viene a lo lejos con una treintena de toros. Un solo hombre a caballo, dominando la monta y el terreno, se basta para dominar y conducir a una torada de apreciables dimensiones. Todo es cuestión de capacidad y de identificación con el ganado y con los espacios naturales en los que se desenvuelve. Los toros están llegando a la corraleta, que es el escaparate donde se pueden apreciar sus hechuras y valorar su estampa. Tampoco aquí se puede evitar alguna escaramuza entre los ejemplares más ariscos. Altivos, serios y revoltosos ante la mínima impertinencia. Son los toros de saca que tiene Daniel Martínez para lidiar durante la temporada 2006 con el hierro de las Ramblas. Una vez contemplados y examinados, los cuatreños de la torada descienden por esta pendiente para buscar nuevo refugio en otro lugar del Monte Bajo. Tras vadear cuestas, tesos y lomas, los toros se ajustan a los límites del camino, no sin el brote de algún nuevo altercado. El celaje les atrae y se adentran por otros vericuetos, donde la vegetación se espesa, tomando un camino más abrupto hasta encontrar un nuevo descansadero. El mayoral sigue a los toros a caballo y el ganadero nos habla de la formación y la brillante trayectoria de esta joven ganadería. Bueno, yo la ganadería es una ganadería que le compré a Salvador Domé, la llamada Domé,
Y entonces, pues hace ya, yo lo compré en el 88, en el año 89 he reído los primeros becerros, no, perdón, en el 90. He reído los primeros becerros y es una ganadería que más o menos compré una ganadería ya hecha. Ahora ya el tiempo que hace, pues ya luego está saliendo lo que yo vengo trabajando y yo creo que estamos en buena línea, porque la verdad es que la ganadería cada día está mejor. O sea, este año hemos hecho una temporada muy buena, en Falla salió la cosa muy bien, una corrida muy buena. La corrida de Nimes ha sido la presentación, Nimes, y ha sido también una gran corrida de toros, Sebastián de los Reyes. También hemos sido triunfadores de la feria de Sebastián de los Reyes, igual que en Falla, también hemos sido triunfadores del toro más bravo. Y la verdad es que es una ganadería que no es grande, pero está dando un resultado muy bueno. Yo creo que estamos trabajando bien y yo creo por buen camino. También esta plaza de Tientas tiene su historia. Aquí, concretamente en esta plaza de Tientas que yo tengo aquí, han venido muchos toreros, igual figuras que otros que no son figuras, han venido aquí todos. Y concretamente aquí en esta plaza de Tientas sacamos un semental con el número 13 y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué le pone el número 13 y no saltar 14? Pues muy sencillamente, porque yo tengo a mi hijo que nació el día 13 y martes, y la verdad es que se ha hecho muy grande, es muy grande, y entonces yo nunca puedo estar en nada de lo que es el número 13 con todo lo que es. Entonces, hablando de eso del semental ese semental lo toreó Joselito y Damaso González, saltaron los dos de torear, y primero estuvo toreando el maestro José, y el novillo estaba ya exigiendo mucho, y Damaso González de arriba, no sé lo que le dijo, dice, baja, baja. Dice, baja, le da la muleta, y cuando José se subió arriba a la tribuna, dice, Damaso, con 480 kilos y 30 centímetros más que van a desarrollar los pitones, en Madrid con 20 pasos se le cortan las dos orejas, pero yo para estar en el tendido y los 20 pasos que se los pegue otro. Es decir, y ese semental ha sido el semental muy importante para aquí, para la ganadería, y ha sido el que ha hecho la ganadería mía. Joselito también tiene sementales de ese toro y nietos de ese toro. Enrique Ponce también tiene nietos y sementales de ese toro. Entonces quiero decir que es un semental que está por ahí funcionando bien, los hijos y los nietos. A pesar del rótulo, las Ramblas quedan atrás, a un centenar de kilómetros de esta casa cortijo que Daniel Martínez posee en Albacete. Se llama Las Iniestas. Aquí tiene instalado el ganadero su cuartel general. Es un edificio de nueva construcción dotado de magníficas instalaciones. De las caballerizas parte el ganadero con este tordo rodao, camino del picadero. Los caballos deben estar perfectamente domados, entrenados y adiestrados en el menester campero. Algunos recuerdos de su corta pero prolífica vida como criador de reses bravas los tiene Daniel Martínez recogidos y conservados en la galería fotográfica que adorna las paredes del interior de la casa. Le hemos visto con Manuel Caballero en su etapa de novillero, ahora con Ortega Cano, y con Enrique Ponce y Damaso González reponiendo fuerzas durante las faenas de tienta. Damaso es un gran amigo del ganadero y uno de sus más fieles tentadores. Pero el recuerdo más gratificante para Daniel Martínez es esta foto del día de su debut como ganadero en Albacete, Festival de Cotolengo,
y el indulto del novillo a cargo del torero Julio Martínez. Un día inolvidable. Las Iniestas es una finca a 2 kilómetros de la ciudad de Albacete, donde pastan las vacas y los sementales de las Ramblas. Las vacas lucen una magnífica estampa. Están gordas, con pelo lustroso y disfrutan de buen pasto durante todo el año. El regadío y la fertilidad de la tierra ofrece la posibilidad de conseguir estas praderas donde el ganado hunde sus pezuñas para caminar y el belfo para comer. Es un pasto rico en proteínas, muy nutritivo, logrado al sembrar de avena las 50 hectáreas de esta parcela. En este lugar las vacas se desarrollan y aportan crías bajo un ambiente climático ligeramente más benigno que el de Elche de la Sierra. Esta vaca es una vaca de las que yo le tengo mucho cariño, porque es de las primeras vacas que yo le compré a don Salvador Domecq, y es una vaca que tiene historia, que esta es la madre del novillo de la Vuelta a Ruedo de Madrid. Y entonces, aparte de eso, de esta vaca también llevé otro toro a la feria de Granada, que lo toreó el Julio y le cortó el rabo, le cortó las 2 orejas y rabo. Y luego aquí, en un mano a mano que ha habido aquí en Albacete, en Asprona, con Damaso González y el Juli, también ese otro toro de esa vaca, también fue también muy bueno, que también le cortó Damaso las orejas. Entonces aquí sí que es una vaca que todo lo que ha dado hasta ahora es bueno. Y ahora lo que estoy tratando es de que a ver si le saco un semental a la vaca, porque ya es una vaca ya vieja, la vaca ya tiene más de 20 años, y a esta vaca hay que sacarle simiente porque son vacas que hacen ganadería. Este terreno, en general toda la comarca de Albacete y alguna otra de Castilla-La Mancha, aún no ha sido declarada zona restringida por el problema de la enfermedad de la lengua azul que afecta a la inmensa mayoría de la cabaña brava española. Hasta estos pastos no ha llegado el mosquito perturbador que tanto solivianta a las autoridades sanitarias. Por tanto, el ganadero puede lidiar sus productos sin atenerse a la estricta normativa que genera esta situación. Las vacas y los sementales de las Ramblas triscan el pasto ajenos a lo que les ocurre a los de su especie en otros parajes. Vacas de vientre que cuidan de unas crías que pronto cambiarán de aires y de destino. Aquí están los sementales, con toda una vida por delante, con la exclusiva misión de fecundar a la tropa de vacas. Una dolce vita, sin duda. Bueno, estos sementales que hay aquí, unos ya son sementales viejos, otros son nuevos, por ejemplo este negro que va andando ahí. Este es nieto de uno de los mejores sementales que ha tenido Salvador Domecq, que se llamaba el 86 Silencioso, y un toro que me está dando también cosas muy buenas. Y este que hay aquí acostado aquí, claro, aquí a la parte de acá, este le puso Damaso de sobrenombre el Pamplonico, porque un toro que se le han cortado los cuernos con mucha cara. Y este también viene hijo de otro semental número 32, que ese semental número 32 lo toreó Joselito, que según Martín Arran, unas declaraciones que hizo en la prensa, dice que si ese toro, ese novillo no era el perfecto no existía. O sea que fue un gran toro. Y luego ese semental,
que hizo eso, dijo eso Martín Herrán, nos está dando muy bien. Dice que a Joselito le ha dado toros muy buenos, ha llevado toros a Madrid de ese toro muy bueno, y a varios sitios. Y luego este año pasado llevé 2 toros a Valencia a las fallas de ese toro, que uno toreó César Jiménez, que lo cortó las 2 orejas, que estuvo con él muy bien. Y luego otro toro de Matías Tejela, que también le cortó una oreja a Matías Tejela, ha sido el toro triunfador de las fallas de Valencia. Por tanto, el semental ese es un gran semental. Son toros de simiente, serios, enmorrillados, bien armados, a pesar de tener los pitones mutilados para evitar desgracias. Entre todos hicieron la ganadería de las Ramblas, escribieron su pequeña historia y labraron su gran prestigio. Esto es una cosa que yo empecé casi en broma y al final hubo que tomarlo en serio. Y hombre, con sus problemas y sus cosas, la verdad es que cada día estoy más contento de ser ganadero aquí, en este punto. La ganadería de la Rambla se empezó a hablar de ella desde una novedad que yo llevé a Madrid, que era la presentación de José Tomás de Rafaelillo y también, bueno, toreaba también en Cabo. Y entonces José Tomás salió por la puerta grande y a un novillo le dieron la vuelta a ruedo. Lo que dice que a partir de entonces pues ya se empezaba a hablar de la Rambla, porque hasta entonces pues se habían toreado algunas novilladas ya ese año buenas, por ejemplo en Murcia, Valencia, Granada, en serio, y por eso fue de llevarme a Madrid con la novillada, la presentación de José Tomás, porque claro, don Emilio Miranda, que entonces en Gloria Esté, que apoderaba a José Tomás y Santiago López, pues hicieron una apuesta fuerte de la presentación de José Tomás, porque ya tenía mucha fuerza, venía de México con mucha fuerza, pero la verdad es que José Tomás ese día tuvo cumbre como siempre ha sido. Allí apuntó ya que iba a ser una máxima figura, que es lo que ha sido José Tomás. Y de allí empezó la gente ya a ver lo que eran las Ramblas y todo eso. Y ya entonces, el año siguiente, los lozanos, que estaban de empresarios allí, querían una corrida para Madrid, pero pasa que no salía. Tuvo Pablo Lozano aquí, estuve mirando y no salía la corrida. Y luego lo que sí llevamos fueron los toros sueltos, que por ejemplo el año siguiente fue la corrida de 2 de mayo de Maestro José. Y entonces yo llevé 2 toros allí, que aún no se había toreado ningún toro en ninguna plaza. Y llevé 2 toros, uno lo echaron para atrás, que en Madrid eso es bastante normal. Y el otro toro Joselito estuvo cumbre con él, le cortó las 2 orejas y la cabeza la tiene, dice que el maestro en su casa. A mí también me hacía ilusión de aquella cabeza, pero como yo sé que iba a estar en buenas manos, pues yo creo que en las manos del maestro José pues también merece la pena que esté allí. Bueno, lo que sé es una ganadería corta, bueno, para cierto punto para mí no es corta, porque es lo que yo quiero. Entonces, igualmente que tampoco critico a los que tienen 800 vacas de vientre. ¿Por qué no lo critico? Porque, oye, cada uno tiene una capacidad y yo creo que tengo capacidad para manejar bien unas 150 vacas de vientre. Luego, en cuanto a que sea más rentable o menos rentable, las ganaderías de por sí son pocas rentables. Yo hasta ahora hemos estado tentando muchos sementales, voy haciendo un poco la ganadería a mi gusto y hasta ahora pues la verdad es que los beneficios aquí han sido nulos. Espero que a lo mejor de ahora para adelante, que ya tengo la ganadería un poco más a mi gusto, pues si no gano, por lo menos tratar de perder lo menos posible. Busco un tipo de toro con las exigencias que hay hoy en la fiesta, porque hoy todas las plazas de toros tienen sus válvulas y tiene que tener un toro que normalmente tenga un poco de caja, aunque sea un poco en contra de la voluntad de uno, porque siempre te gusta el toro bajo, el toro bonito, bien hecho, pero claro, luego el toro si no tiene 530, 540 kilos, normalmente muchos toros les cuesta trabajo para probártelo. Entonces si tiene un toro, aunque sea un poco contra tu voluntad, como te he dicho antes, con un poco de caja, admite perfectamente bien luego los 520 kilos, 530, 540 kilos, 550 kilos, pero yo creo que todo el toro casi debe pasar de los 500 kilos. Porque si no te ponen muchas pegas hoy en la plaza de toros. No tiene que ser así, porque al fin y al cabo lo que hay que mirar al toro, si el toro tiene trapío y tiene suficiente hechura,
Pues ¿por qué no tiene que valer un toro con 470 kilos, 480? Igual que para la plaza, igual que uno de los otros. Lo que pasa es que se pide el toro grande. Y entonces pues hay que buscar un tipo de toro ya con un poco de caja. Luego también el toro que es un poco más grande, pues también le cuesta un poco más trabajo de investir, porque un toro 470, 480 kilos se mueve más, inviste luego mejor que uno con 550 kilos. Pero esto es lo que demanda la fiesta y esto es lo que hay que más o menos ir metiéndonos ahí y criando ese tipo de toro. Sobre el paisaje quebrado del término municipal de Elche de la Sierra, la del Segura se alza al fondo de las tierras de las Ramblas. Daniel Martínez contempla sus campos y sus toros, los toros cuya primera simiente llegó de las cálidas llanuras de Vejer de la frontera. Puede sentirse este ganadero castellano-manchego tranquilo, satisfecho y hasta orgulloso por el éxito logrado. Pero seguramente su mayor orgullo es ver anochecer en estas tierras, con la ciudad de Albacete dormitando en el horizonte. Y en estas otras de la sierra, con sus ramblas y sus pinos saludando a la luna y aguardando un nuevo amanecer.